En la clase de este día, pues vamos a tratar netamente lo que son pues las quemaduras y las fracturas para complementar los temas que habíamos estado viendo en la semana pasada, que correspondían lógicamente a, como les mencionaba, que eran las heridas y hemorragias. Pues ahora vamos a estar pendientes ya de ver estos nuevos temas sumamente interesantes, ¿no? Así que igual, cualquier novedad, por favor, me tienen al tanto, me van preguntando si es que no entiendan y vamos haciendo un repaso igual. Perfecto, igual agradezco y agradecería pues en la mayoría aprender sus cámaras, como bien recomiendo y aconsejo para estar igual en contacto óptimo. Muchas gracias, Santiago, y vamos a iniciar entonces. Permítame compartir pantalla. Listo, aquí estamos. Complementamos los temas con quemaduras. Vamos a ver quemaduras, como les decía, fracturas, y posteriormente vamos a ver, bueno, les había dejado el tema de fracturas al último para ver justamente el tema de tratamientos con los vendajes que se aplicarían para la mayoría de casos, ¿no? Tanto de quemaduras como heridas y demás. Así es que eh, vamos entonces a iniciar con esta clase. Quemaduras. Bien, como concepto básico, y habíamos visto, por ejemplo, que en las heridas, pues en las hemorragias, el tema era la pérdida de continuidad de la piel, ¿verdad? Causado por agentes externos. Exactamente así mismo sucede en el tema de quemaduras. Igual en este caso se afectan los tejidos a menor o mayor escala y son causados por varios temas, ¿no? Por ejemplo, aquí igual es una lesión o herida. Ya recuerden que la herida también es una pérdida de continuidad de la piel normal, ¿no? En este caso también es una lesión o herida de los tejidos orgánicos, o sea, ya en teoría, todo lo que compone, por ejemplo, la piel, el músculo, etcétera, ¿no? Producido por la acción del fuego y del calor. Esto puede ser por contacto con determinados productos químicos, cáusticos o corrosivos, por electricidad también, por radiación y por fricción. Fricción es cuando, no sé, pues tenemos una caída, por ejemplo, puede ser sobre una superficie que pueda ser sin ningún inconveniente totalmente plana, pero esto o que no tenga, no sé, pues digamos, elementos que nos puedan abrir o llegar a abrir esa herida, sino únicamente al deslizarnos, eso es una fricción. La fricción, ustedes saben que el rozamiento de los cuerpos produce calor y esto lógicamente va a llevar a una quemadura. Igual existen quemaduras, por ejemplo, sé del caso, igual como siempre recuerden que me gusta poner casos que he vivido, casos prácticos para entenderlos de mejor manera, ¿no? Entonces, recuerdo que también las quemaduras, como decimos en este momento, por fricción, se dan muy comúnmente. Por ejemplo, cuando estuvimos igual en este grupo de rescate que les mencionaba, pues estábamos practicando descenso desde una montaña y justamente la persona que estaba abajo haciendo, se llama la línea de vida que sostiene pues la cuerda para que no se caiga la persona que está bajando, pues no sé qué pasó, pero se le abrió, digamos, el arnés con el que él estaba deteniendo la cuerda. Y obviamente lo que primero hizo es, obviamente, sujetar la cuerda para que la persona que estaba bajando no se caiga. Y obviamente comenzó a correr la cuerda súper rápido, ¿no? Y obviamente esta fricción, al tratar de detener la cuerda, hizo que se prácticamente salga toda la piel de la mano, que en teoría es la dermis y epidermis, ¿no? Entonces salió y ustedes, escucha, era impresionante ver porque era así como que solo músculo aquí, por lo que él tuvo que sostener por emergencia y se iba quemando lógicamente, pero no soltó para evitar que obviamente el resto de la persona que estaba bajando pues pueda, no caiga directamente, ¿no? Obviamente vivimos las personas que le ayudamos en ese momento, pero mientras tanto esta fricción produjo ya una quemadura. Asimismo, la producen agentes químicos, cáusticos, por ejemplo, cuando son también ingeridos, puede ser, que causan quemaduras también internas, así que las vamos a ver también posteriormente. Bien, esa es una quemadura, por ejemplo, que muy común verla. Esta ya en teoría ya es una quemadura de segundo grado. Como ustedes pueden ver, no hay un enrojecimiento, sino ya es una parte interna también que está quemado, produce ampollas con un líquido que se llama intercelular, que es el que sale directamente y que forma la ampolla que nosotros vamos a ver, ¿no? Muy comúnmente. Aquí vamos a ver los tipos de quemadura. Existen tres tipos de quemaduras de las pues, más frecuentes o la división, ¿no? Que es el primer grado, segundo grado y tercer grado. Siempre lo vamos a escuchar así. ¿Cuándo son quemaduras de primer grado? Son aquellas que dañan solamente la capa externa de la piel.
Entonces, solo es de la parte superior, cuando típico nos quedamos, qué sé yo, en la olla o qué sé yo, nos vamos a la playa y nos quemamos la piel y vamos a ver típico el enrojecimiento. Ojo que aquí sí se puede dar o se puede pasar a una quemadura de segundo grado. Ya recuerdo que en la persona también, ahí va otro ejemplo práctico o vivido. Cuando fuimos a Galápagos en la universidad, una amiga pues había sido muy delicada de su piel. Tenía la piel súper blanca y normalmente este tipo de piel que no tiene mayor melanina, digamos, melanina evita, o mejor dicho, permite que pase el sol y se inserte un poco más en su piel, tanto en la dermis como en la epidermis, y se produce ya una quemadura de segundo grado. No solo va a pasar a una de primer grado, como es una quemadura de sol, que ya la vamos a ver aquí en ejemplo, sino puede sí darse una quemadura de segundo grado porque ya quema tejido más interno, ¿no? Pero para que ustedes lo puedan entender, las de primer grado son aquellas que dañan solamente la capa externa de la piel. Cuando tocamos la olla medio caliente o algún agente externo que esté caliente y ya se hace un enrojecimiento, estamos en el sol y nos quemamos, nos hacemos roja la cara, la espalda, etcétera, primer grado. Así sencillo para que ustedes lo puedan entender. Quemaduras de segundo grado son aquellas que dañan la capa externa y la que se encuentra por debajo de ellos, o sea, la dermis y epidermis también, ¿ya? Entonces, esto es muy común verlo también cuando, como les decía, se hace una ampolla ya directamente en esta quemadura. Y finalmente las de tercer grado, que son las más graves, y estas finalmente dañan o destruyen tejido ya interno de la piel. Puede ser músculo, puede ser ya ligamentos, etcétera, ¿no? Ya pues es un poquito más fuerte esta quemadura. Así que le vamos a ver aquí en ejemplos cómo es. Bien, no sé si en el momento os quedó claro el tema de quemaduras, cómo está dividido. Sabemos que hay tres tipos, ¿no? Primero, segundo y tercer grado. Primer grado, las más leves. Segundo grado, las que compromete ya dermis y epidermis, un poquito más graves que esa ampolla y todo. Y las de tercer grado, que ya comprometen músculo, tejidos, un poco más internos, ¿no? Y lógicamente aquí ya vamos a ver cuál es el tratamiento, etcétera. Bien, las quemaduras de primer grado. Normalmente, como decíamos, son superficiales. Afectan únicamente la epidermis o la capa externa de la piel. Ya saben que es justamente la que vamos a detectar, ¿no? La epidermis, la que está en la parte superior, la que nos podemos ver, etc. El sitio de la quemadura es rojo. Normalmente sí causa dolor. Ustedes saben que cuando nos quemamos, no sé, pues en agua hirviendo, pues típico el dolor es prácticamente inmediato, ¿no? Cuando, no sé, pues nos saltó aceite que estaba hirviendo, etc. Ustedes saben los miles de casos que pueden haber. Normalmente es seco y mayormente sin ampollas, como les decía. Las quemaduras leves del sol son un ejemplo. Es raro el daño de largo plazo al tejido y generalmente consiste de un aumento o disminución del color de la piel, como les decía. Sí puede ser las quemaduras de sol, normalmente para ponerles el ejemplo práctico o sencillo, el más común, pero si es que la quemadura de sol es un poco más profunda o más intensa, o si es que eventualmente colocamos algún típico como los bronceadores que tenemos hoy en día, y si bien es cierto, este bronceador permite una tonificación, un tono de la piel, pues también tiene efectos que pueden lograr una quemadura ya un poco más profunda para llegar a segundo grado inclusive. ¿Ya? Entonces, primer grado, las más sencillas, más comunes, las que causan dolor, es seco, no tenemos ampollas, como este es el caso. Ven, típico, nos quemamos en el sol, en la playa, quemadura de primer grado. Nos suele durar un día, 2 días, 3 días, capaz, y después la piel comienza a regenerarse. Y ustedes han visto que típico nos comenzamos, como decimos, a pelar. Ya, eso es por la regeneración que comienza a generarse en nuestro cuerpo para regenerar esa piel de epidermis que se quemó. Ya, entonces se comienza a regenerar y ahí es cuando nos comenzamos a pelar. Sin embargo, se mantiene en quemadura de primer grado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Es limpiar suavemente con agua y jabón. Ustedes han visto que, chuta, cuando nos quedamos mucho en el sol, hasta la sábana, cuando estamos durmiendo, nos roza y ya nos duele. Entonces, lo lógico es limpiar suavemente con agua y jabón. Un jabón, siempre se recomienda el jabón neutro, porque esto ayuda o permite a la piel a que se regenere más fácilmente. ¿Ya? Normalmente también se puede aplicar una capa delgada de ungüento
Ustedes saben que hay muchísimos ungüentos hoy en día, hasta inclusive sirven los ungüentos que utilizan los bebés para las escaldaduras. Ya, esta también es una quemadura de primer grado, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Ven que decíamos que son causadas por agentes, pues, externos, puede ser algún tema químico. Ven, ahí está también, ustedes saben que los fluidos corporales también contienen químicos, ¿sí? Entonces, sí, por lo general, sí podemos aplicar un ungüento de estos como son crema cero o, no sé, pues alguna otra, creo que es, bueno, se ve el nombre ahorita, hay muchísimas cremas o lociones o ungüentos que podemos colocarnos directamente, como aloe vera, vaselina, también sobre la quemadura. Muchas personas recomiendan muchas cosas, ¿no? O sea, ahí va la leche de magnesio, va, pues no sé, pues la clara de huevo batida, o sea, hay muchos tratamientos también que ayudan firmemente a ese tema, ¿no? Pasamos ya a las quemaduras de segundo grado. Estas, como les decía a un principio, ya afectan la capa externa de la piel, que es la epidermis, y también pasan ya a la dermis, ¿no? Que es justamente la capa que está por debajo de la epidermis. Es un poquito más compleja, más complicada. Sin embargo, todavía se puede tratar con algún tipo de medicina y demás. Entonces, quemaduras de segundo grado afectan dermis y epidermis, ¿sí? Normalmente pueden ser muy dolorosas, lógico, porque a veces ya salen ampollas, pues inclusive esas se pueden reventar y causan ya directamente una herida como tal, ¿sí? Y posiblemente una infección, como podemos en este momento mencionar. Tardan varias semanas en sanar, lógicamente, porque ya es una pérdida de continuidad de la piel, inclusive afecta y el tema de regeneración, porque hay tejido quemado como tal. Como ustedes saben, en la herida prácticamente se pierde la continuidad de la piel, se abre, sin embargo, en el momento que se cierra, ahí van a actuar lo que les decíamos y vamos a hacer mi querida Amanda. No sé si tú recuerdas cuáles son, bueno, digamos, el mecanismo de defensa que tiene la sangre para cerrar una herida. Tenemos que decía que son unas cositas chiquitas que parecen como fichas y que generan la coagulación de la herida en la parte superficial para que no siga saliendo sangre. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas? Profe, las que se encontraban en la sangre son plaquetas. Correctamente, mi querida Amanda. Entonces, las plaquetas de una herida normalmente van a permitir que la sangre automáticamente deje de salir y se comience a formar lo típico que nosotros conocemos como cosca o caracha, ¿no? Que forma justamente eso, se seca y la piel por debajo se va regenerando mucho más rápidamente. Muchas veces genera lógicamente una cicatriz porque la pérdida de continuidad puede haber sido grave o capaz que no, pero siempre vamos a tener una cicatriz eventualmente. ¿Ya? A ver, haciendo una pausa, ustedes han visto que personas que, por ejemplo, qué sé yo, se rayan o no sé, pues se cortan así como que muy suavito y ya se quedan así con cicatriz. Este tipo de piel se llama queloide, una piel, es un tipo de piel, ¿no? O también cuando forman queloides, también hemos escuchado muy comúnmente. Es básicamente cuando tiene el cuerpo mucha tendencia o la piel mucha tendencia a generar cicatrices por tema de defensa netamente del cuerpo. Hay otras personas que no generan cicatrices muy fácilmente, por lo tanto la piel no es como que propensa a formar queloides, ¿ya? Entonces, ya, qué sé yo, se estrellan por ahí, terminan hechos pedazos, como veía con mis compañeros en la bicicleta, y al poco tiempo no tenían absolutamente nada. Entonces, es obviamente una tendencia del tipo de piel a no formar queloides o cicatrices, etc. ¿Ya? En este caso, la quemadura, si bien es cierto, sí se regenera a menos que exista una pérdida de continuidad severa de la piel y lógicamente se forme una herida. ¿Ya? Eso sí es un poquito más complejo, más complicado y vamos a tener, sí, lógicamente una cicatriz, como ustedes han visto por ahí, en quemaduras un poquito graves y las de segundo grado ya que formaron infección. ¿Sí? Entonces, las quemaduras que afectan grandes áreas de la piel pueden causar graves complicaciones, como se dice aquí, y ser propensas a infecciones. Qué sé yo, se me regó, chuta, no sé, aceite hirviendo cuando estaba haciendo papas fritas, se me regó en la mano. Entonces, lógicamente va a ser un buen espacio, ¿no?
una buena área de la piel que se quemó, se formará lógicamente una ampolla, porque ya quema también la dermis. Y si es que esta ampolla no es tratada adecuadamente y no tomo antibióticos y no me pongo, no sé, pues ungüentos, etcétera, para tratar esta, pues automáticamente puede agravarse y puedo tener ya una infección, lógicamente, ¿no? Y con esto, cicatrices, etcétera. Entonces, este es un ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, de una quemadura de segundo grado. Ya ven que afecta, ya no solo es el enrojecimiento típico de la piel, sino ya está quemada la parte interna también. Esta es una quemadura de segundo grado. ¿Por ahí alguien tiene alguna pregunta? Bien, seguimos. Las fuentes físicas de calor, como el sol y las estufas, pueden causar también quemaduras de segundo grado, como les había mencionado en este ejemplo, ¿no? De mi amiga que nos fuimos a Galápagos, se quemó y era en serio, que era así en los empeines de sus pies, una ampolla así, pero gigante. Y chuta, así inclusive era súper heavy verlo eso porque ella no podía colocarse zapatillas, sino tenía que andar realmente súper suave y descalza, porque no podía ponerse absolutamente nada, porque se le formó una ampolla en los empeines, y obviamente, y tenía así en los hombros, así súper, súper complicado. A pesar de que era, en teoría, una quemadura del sol, y que obviamente otras personas pudieron haber recetado el mismo sol, tuvieran estado expuesto y quizás al mismo tiempo, pero la piel de esta chica, de mi amiga, pues tuvo más receptividad, digamos, a los factores que causan la quemadura del sol. Por lo tanto, se generó una quemadura de segundo grado, ¿sí? Ahí decimos las estufas, cuando nos quemamos, lógicamente, en la cocina, pueden causar, lógicamente, una quemadura de segundo grado. Ciertos químicos, incluyendo el cloro y otros productos de limpieza, también pueden causar quemaduras. Hay unos químicos que se utilizan muchísimo en las empresas, por lo general de establecimientos turísticos, de restaurantes y demás, que se llama, es un desengrasante muy fuerte, que es un químico que se llama lavador 100, pues se lo conocen normalmente, ¿no? Pero es un desengrasante que se utiliza para inclusive quitar la grasa de los pisos. Ya se pueden imaginar cómo es este tema, ¿no? Y eso usualmente se lo mezcla con una parte de agua para que sea más leve y pueda tratar sin problema. Inclusive, como les comentaba alguna vez, no utilicen, les decía yo, el agua oxigenada para tratar heridas, porque esto quema tejido. Y efectivamente, cuando nosotros compramos o tenemos acceso a agua oxigenada de mayores volúmenes, me parece que la que venden normalmente creo que tiene como 6 volúmenes, es el porcentaje, ¿no? Ahí dice, vamos a ver, agua oxigenada, 6 volúmenes. Se me ocurre, creo que no estoy muy seguro del número, pero sí suelen vender agua oxigenada de mayor volumen, por ejemplo, de 70, 80, 90 volúmenes, que tiene que ser mezclada con agua normal para que se produzca un efecto antibiótico, ¿sí? Entonces, el agua oxigenada, a pesar de que ustedes me dirán, bueno, igual se trata en las heridas, cuando tiene alto volumen de oxígeno que se coloca aquí, pues lógicamente produce una quemadura y se nos va a hacer súper blanca la piel y ya quema no solo la epidermis, sino la dermis, como también les decía, ¿ya? Entonces, agentes químicos, como decíamos, el cloro, pues eventualmente estos desengrasantes, el agua oxigenada, que en grandes volúmenes nosotros tocamos, se hace blanca la piel automáticamente porque nos quemó ese instante, o sea, inmediato, así de fuerte es este tema. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que vamos a tener en las quemaduras de segundo grado? ¿Ya? Ahí decíamos que en las de primer grado, enrojecimiento, dolor, no vemos, normalmente va a estar seco, lógicamente, pero no vemos mayor problema. En este caso sí, lleva una herida con apariencia húmeda, se generan ampollas, una quemadura con un patrón irregular, porque obviamente no va, como es grande, pues obviamente va a ser un patrón irregular, dolor intenso o sensibilidad en la piel, y la piel que parece blanca, muy roja, o un color café oscuro, como les decía. Con el agua oxigenada se genera una piel, una quemazón y se hace blanca la piel así. Entonces también es una quemadura, ¿no? A ver, permítame un segundo. Me permite un segundo que estoy con la llamada y ya les detengo enseguida. Permítame.
Listo, entonces les decía que esto normalmente sí puede tornarse en varios colores, por ejemplo, en tonalidades café oscura, pues decía muy roja, y también la piel que parece blanca, tal cual porque quemó tejidos, ¿no? Como les decía, en el caso del agua oxigenada, que también genera este tipo de quemadura. Siempre o por lo general vamos a ver formación de ampollas. Ya cuando son ampollas ya pasamos un segundo grado. Recuerden bien, si que eventualmente nos quemamos también en la cocina, se forma una ampolla, quemadura de segundo grado. No solo quemó epidermis, sino también la dermis, que es la parte interna de la piel. ¿Ya? Entonces eso, acuérdense. Igual, dolor intenso, sensibilidad, no nos puede tocar absolutamente nada porque ya nos duele. Entonces, eso para tenerlo igual muy claro y saber distinguir el tipo de quemaduras que vamos a encontrarnos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Ya habíamos visto de las quemaduras de primer grado, que es típico lavar con agua y jabón neutro, digamos con pH neutro, ¿no? O jabón neutro también lo conocemos. Y mantener una hidratación, pues, comúnmente con algún ungüento, etcétera. En este caso, las de segundo grado, mientras que una persona espera ser examinada, puede ser útil realizar estos pasos, porque eso de ley, como es una quemadura de segundo grado, y si es que ya es muy grave, pues tiene que ser verificado ya por un especialista, ¿no? Entonces, retirar cualquier ropa, joyería u otros objetos que están cubriendo ese momento de la quemadura. Estos pueden estar calientes y pueden continuar quemando la piel e intensificando la gravedad de la quemadura. Si no es posible retirar la ropa sin dañar la piel, déjela puesta. O sea, es que nos vemos, por ejemplo, que hubo, no sé, pues caída de químico, inclusive vamos a conocer que el ácido de la batería algunas veces como que sale y revienta esa batería cuando están tratando de arreglar el carro, pues ese químico automáticamente comienza a deshacer la piel. Ah, perdón, claro, la piel y eventualmente las prendas que está puesta. Es una prenda de poliéster mucho más rápido. Y esa prenda de poliéster en muchos de los casos se suele pegar directamente hacia la piel, ¿ya? En ese caso nosotros vamos a ver si es que podemos retirar. Si no hay cómo retirar, dejamos puesta, pero comenzamos a colocar agua, ¿ya? Justamente aquí se enfría la quemadura colocándole bajo agua fresca, pero no fría. No apliques hielo sobre la quemadura. Ustedes recuerden que no por colocar hielo vamos a evitar la sensación de calor. De hecho, el hielo también quema. Mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, o el tratamiento más común es, primero que nada, verificar si es que podemos retirar prendas, objetos que estén así sobre la quemadura directamente, ¿no? Si no es posible retirar esos objetos o ropa, pues comenzar a enfriar directamente colocando agua fresca, pero no helada, no, agua no fría. Puede ser agua al ambiente, sí, porque no, hace rato no vamos a ponernos por poco a ver la temperatura y medio hacer un poquito más calientito, no. Agua que esté al ambiente está bien, pero no agua helada, porque normalmente el frío también va a quemar. Y como aquí se menciona, no aplicar hielo tampoco sobre la quemadura, porque el hielo también quema. Posterior o mientras se da este tratamiento, se toma suficiente agua o fluidos con electrolitos para evitar la deshidratación. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente el cuerpo ya siente que existe un patrón externo que causó daño en su piel o en el órgano como tal y comienza a generar mucho más atención en ese espacio. Por lo tanto, habrán pérdidas de electrolitos, que son los que nos mantiene, por ejemplo, con actividad, como que con energía, ¿no? ¿Cuál es, o cómo podemos hacer esto? Típico, un suero oral casero que lo podemos mezclar con agua, un poquito de una parte de azúcar y una parte de sal, ¿ya? Ahí se generan electrolitos y nos evita la deshidratación, ¿ya? Cubrimos la quemadura con gasa o vendas flojas, ojo, no dice que estemos apretando, por eso dice aquí no le envuelvas muy apretada, ya que puede cortar la circulación. Solo colocamos para básicamente tapar esta herida y que se exponga mayormente a otros agentes que puedan generar infecciones, ¿sí? Por eso es que básicamente cubrimos. No intenta reventar por nada del mundo las ampollas. De hecho, como les decía, el líquido intracelular que se genera en las ampollas, o que, como solemos decir, el agüita de las ampollas, eso es un líquido intracelular que está ayudando a reponer todo el tejido que está quemado. Evita aplicar mantequilla, otros remedios caseros, por ahí decían que mostaza, que no sé qué. Normalmente, si es que acaba de recién sufrir esa quemadura. ¿Por qué? Porque todos los agentes, si bien es cierto,
son como que hechos igual en fábrica, también tienen algunos efectos que pueden causar infecciones en la piel, en el órgano, en el tejido, como guste. Entonces no colocamos absolutamente nada. Si no tenemos unas gasas que son gasas con vaselina, que justamente son para este tipo de quemaduras, no aplicamos absolutamente nada sobre esto. Justamente lo que decía, si tenemos una quemadura de esto, hasta que sea atendido, cubrimos netamente, ¿ya? No apretamos, pero sí cubrimos, mientras el cuerpo está generando electrolitos para, lógicamente, evitar deshidratación y cubrir todo este espacio, ¿sí? Ahora pasamos a las más graves, ¿ya? Las quemaduras de tercer grado se extienden hasta la capa grasa que se ubica debajo de la dermis. Recuerden que es epidermis, lo que vemos aquí. Dermis está por debajo y ya comienzan abajo normalmente capitas de grasa, ¿no? No sé si ustedes han visto por ahí faenar algún animal, pues obviamente ahí vamos a ver cómo se corta o los espacios de piel que vamos teniendo, ¿no? Es posible que la piel parezca tensa, blanca, cerosa, tostada o similar al cuero. Muchas veces lo vamos a ver así. Estos tipos de quemaduras suelen requerir injertos de piel para cerrar la herida. Hagan cuenta ustedes que las quemaduras de tercer grado son las más graves, las más complicadas. Listo, Dome, no hay problema. Entonces, son las más complicadas y generalmente siempre vamos a tener igual cierta cicatriz en esta porque realmente ya quemó tejidos internos, ¿no? No podemos regenerar y que no haya absolutamente nada de muestra de lo que pasó. Y normalmente son las más complicadas porque decía, se requieren también de injertos de piel para cerrar esta herida. Como ya fue súper grande, pues se verán, por ejemplo, expuesto ya músculos, se verá expuesto obviamente la dermis y epidermis, y vamos a ver allí también como que la quemadura nos va a dar igual varias tonalidades de color. Pues vamos a ver enrojecimiento en la parte superior, de ahí vamos a ver como amarillento en la parte que está por debajo de eso y obviamente rojo, el tema de músculo y demás. Como les decía, en esta profesión, cuando somos o socorristas o doctores o cuando son por ahí médicos o cuando son temas de salud, pues nos toca pues vivir o ser testigos de este tipo también de quemaduras, ¿no? Que son súper duras de ver. Y pues normalmente, como decimos aquí, se requieren por lo general injertos. ¿Qué es un injerto? ¿Alguien sabe por allí? Vamos a ver con las... Profe, cuando le ponen piel o le insertan piel en el tejido dañado. Correcto, muchas gracias, mi Bueno, querida Paz. Tal cual, un injerto es retirar piel de algún otro lugar o otro tejido, por ejemplo, de algún otro lugar o de nuestro cuerpo, lógicamente, para colocarlo sobre esta parte que perdió demasiado tejido, demasiada piel, etcétera, ¿no? Se colocan injertos como tal. Entonces, se retira de un lado, se coloca en esta para lograr cubrir esa parte que está realmente dañada y que necesita ser repuesta, porque el cuerpo por sí solo no va a lograr, ¿sí? Por lo tanto, retiramos de otro lugar para colocarlo. Eso en cuanto a las quemaduras de tercer grado, como ustedes pueden ver, está ya dañado aquí todas estas capas. Vamos a ver, como les decía, varias tonalidades. Por ejemplo, pasamos por el rojo, el marrón, el rosado. La parte del tejido graso también es como amarillento. Y pasamos ya al tema muscular, que es la parte interna, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. No coloqué, pues, fotos reales porque son bastante explícitas, pero ustedes pueden averiguarlos si es que así desean, ¿no? Una quemadura de tercer grado puede ser causada por químicos fuertes, como productos de limpieza, ácidos de batería para carro, gasolina o cemento, descargas eléctricas, agua o vapor caliente. También en descargas eléctricas es muy común también, inclusive, que se agrave muchísimo más esta quemadura. Entonces, tanto así que llega muy comúnmente cuando son descargas súper fuertes a perder miembros justamente de su cuerpo. Por ejemplo, se pierden manos, por ahí se pierden brazos, las piernas, justamente por una descarga eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto básicamente quemó absolutamente todo. O sea, en forma inmediata quemó todo. Dermis, epidermis, pues tejido graso, músculo, y ya se pierde absolutamente todo. Circulación, etcétera. Entonces,
sí existe, lógicamente, una pérdida ya de miembros en los casos muy, muy graves, mayormente considerados por descargas eléctricas, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en este caso? En este caso que decíamos de las quemaduras ya de tercer grado. Los medicamentos se pueden usar para, lógicamente, solo disminuir el dolor o prevenir algún tipo de infección y para medio ayudar en algo a subsanar lo que está quemado. Y pueden aplicarse en píldora o ungüento en la piel. Hay muchas veces que, por ejemplo, para que sea directo, de lo que recuerda también, por ejemplo, se tritura una aspirina, por así decirlo, y se coloca sobre la herida. Eso también va a generar un efecto que disminuye el dolor, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. La cirugía puede remover el tejido dañado, reemplazar o cubrir la piel quemada, como decíamos con la aplicación de estos injertos, ¿no? O aliviar la presión y mejorar el flujo sanguíneo. Puede ayudar a prevenir infecciones, disminuir la inflamación y mejorar la sanación. También puede mejorar la apariencia de su piel y reducir las cicatrices que de hecho se van a formar. ¿Ya? Aquí va el ejemplo. Y hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Yo recuerdo que pues tenía un compañero en el hotel que fue a trabajar en otro hotel como tal. Él era subchef. Y él fue a trabajar en otro lugar. ¿Y qué es lo que normalmente hacen para aprender estas cocinas industriales? Tienen como una, para que me puedan entender, como una varillita y al fondo está como, bueno, como un pedazo de algodón, ¿no? Que está así justamente ya impregnado en la varillita. Entonces, únicamente se utiliza, se mete en alcohol, se prende esto y ustedes, como es obviamente una varillita larga, se prenden los quemadores que están internos, ¿no? Entonces, posterior a ello, lógicamente se sacude, se apaga y se deja al lado de la, del recipiente de alcohol como tal, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado esa vez? Que esta persona sufrió una quemadura de tercer grado. Pues efectivamente hizo el procedimiento de meter, humedecer el algodón que tenía en la varillita, comenzar a reprender y el rato que estaba regresando para sacudir o apagar, justamente otra persona pasó y le hizo caer el bote de alcohol, que era una botella, ¿no? Y obviamente esa botella reventó con todo el alcohol que estaba dentro y como es alcohol industrial, tiene muy fácil inflamación. Y obviamente le saltó todo el miel, él hacía así, con fuego se inflamó y lógicamente ya se prendió un fuego, ¿no? En la cocina de este otro hotel que les mencionaba. Y por más que trataron como que se trató de apagar o hacer rápido la situación, pues también se impregnó pues tanto en la piel como en la ropa que él estaba teniendo. Y estuvo internado como un mes y medio en el hospital o en la clínica y lógicamente recibió también injertos de su propio cuerpo, ¿no? De su propia piel para lograr subsanar. Y ustedes, o sea, era impresionante ver porque claro, los brazos así tenía todos como arrugados, un aspecto arrugado, enrojecimiento, color amarillento, medio por ahí color café, entonces era así medio súper fuerte de resto, ¿no? Pero sí es causado por el tipo de agentes que a veces decimos que no causan mayor cosa, ¿no? Claro, cuando es un líquido que es bastante inflamable, mucho cuidado, mucho ojo con esto. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, inquietud con respecto a las quemaduras. Bien, habíamos visto que normalmente el tratamiento es lógicamente preventivo, ¿no? O para evitar complicaciones, especialmente cuando son primero y segundo grado, lo podemos hacer eventualmente nosotros. Pero quemaduras ya de tercer grado o segundo grado agravadas, ya le tiene que realizar un especialista, ¿sí? Directamente se tratan ya en centros médicos, porque sí, se tomaron ya como unos temas ya bastante graves, ¿no? Estimado Sebastián, coméntame, por favor. Profe, las zonas donde que se sacan los injertos, ¿se pueden regenerar? ¿Se pueden volver a regenerar? Sí, nuevamente, sí quedan obviamente unas cicatrices, pero lo que sí se pretende en este caso es reponer el daño más agravado, ¿no? Lógicamente, procuran ellos, cuando ahí existen cicatrices, sacar de lugares donde no es muy común que estén expuestos, ¿no? Por ejemplo, de la nalga o por ahí de la pierna, etcétera, ¿no? Si es que eventualmente, qué sé yo, en el cuello tenemos
alguna herida bastante grave. Entonces ellos obviamente retiran tejido de estas partes que son como que, claro, o sea, sí va a generar su cicatriz, se va medio a curar un poco más rápido, pero la parte agravada es la que necesita ser subsanada, digamos, con emergencia. Por lo tanto, esos injertos sí son como que ellos básicamente, de acuerdo a sus estudios, pues lo harán, retirarán este pedazo, digamos, de tejido y colocarán en la parte más agravada del cuerpo que sí requiere un poquito más de atención y cuidado, principalmente para evitar complicaciones mayores, como decía, una infección, y lógicamente con ello se puede agravar. Recuerden que las infecciones, como veíamos en las heridas, una infección sí puede causar la muerte cuando no es tratada adecuadamente. Ustedes igual como tema cultural o como sentido común, una infección o sinónimo de infección en alguna parte del cuerpo, temperatura de ley. Entonces, infección o inflamación en alguna parte del cuerpo, temperatura. Esto revierte directamente con temperatura, ¿sí? Que significa que de ley existe por ahí algún tipo de infección o inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo. Si es que obviamente no detectamos que no. Claro, lógicamente habrá que, por ejemplo, hablan casos que yo, por ejemplo, tengo temperatura, pero es porque me dio un resfriado, se me ocurre. Entonces, eso no tiene nada que ver, ¿no? Cuando me siento bien, pero tengo algún dolor por allí y tengo temperatura, ya es infección. Por ejemplo, me duele la muela y tengo temperatura, es infección. Algo así para que ustedes me puedan entender. Igual vamos a tener bastante calor alrededor de la herida y en este caso también de la quemadura. Tocamos y es como que súper caliente. Ya es tendiente esto netamente a una infección posterior. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, estimado Sebastián, si se retira tejido de otro lado, se coloca en la parte más afectada, sí genera cicatriz en la parte que retiramos, pero es mucho más fácilmente tratable. Y por eso decía, los médicos normalmente retiran tejido de las partes menos visibles de nuestro cuerpo para ayudar, pues, a que estas partes también se puedan regenerar, las que están más agravadas de las que sufrieron alguna quemadura ya de tercer grado como tal. No sé si respondí a tu pregunta, estimado Sebastián. Sí, profe, gracias. Chévere. ¿Por ahí alguna otra pregunta, algo quieran comentar? Bien. Pasamos al siguiente tema, fracturas. Como les decía, vamos en esta clase quemaduras, fracturas, y la próxima ya cerramos con el tema de cómo vendar estas fracturas y cuál será el tratamiento netamente que aplicaríamos nosotros como primeros auxilios en esta parte de seguridad turística. Ojo que las fracturas son súper comunes cuando hacemos actividad turística. O sea, no es por ponerles miedo, sino que es, por ejemplo, muy fácil ver caídas, por ejemplo, pueden ser inclusive las caídas mucho más sencillas que otras, ya fractura de hueso, capaz, ¿no? Por ahí. Entonces, mucho ojo con este tema que decía de las fracturas para que ustedes estén pendientes de saber cómo hacerlo, cómo tratarlo, cómo actuar, etcétera, ¿no? Primero que nada, identificamos qué tipo de fractura, qué vamos a hacer, cómo tratarla, cómo inmovilizarla, y eso es lo que vamos a ver directamente a partir de la próxima clase, vendaje y inmovilización, con el tema de tratamiento de fracturas, ¿ya? Y seguimos a los otros que vamos a ver, como les decía en las primeras clases, pues de RCP, la maniobra de Heimlich, también que es sumamente importante que la conozcamos, ¿sí? Ya. Como definición general, la fractura es la ruptura total o parcial de un hueso, igual es la pérdida de continuidad en toda la estructura ósea, ¿no? Esto puede ser por diversas causas. La más común es que se deba a un accidente, lógicamente, una caída, por ahí, no sé, pues una lesión deportiva, o eventualmente, pues me cayó algún objeto, etcétera, ¿no? La fractura, por lo general, provoca un dolor muy intenso y dependiendo de la gravedad, puede necesitar cirugía para recomponer el hueso, ¿sí? Por lo tanto, en nuestras manos no está por poco y reparar, digamos, como nosotros como socorristas o como primeros auxiliares de estas emergencias. No es que nosotros ya vamos a dar el diagnóstico y tratamiento final para que esa persona vaya a la casa y esté lindo y bello y feliz, ¿no? No, nosotros únicamente vamos a tratar, en este caso, la primera instancia, los primeros auxilios, como habíamos dicho, para que esto después se llegue al tratamiento final y adecuado, que lógicamente corresponde a, pues, inmovilizar, aplicación de yeso, posterior rehabilitación, en el caso más sencillo. Y si no, pues ya directamente cirugía, pues unión de la parte ósea,
colocación inclusive de elementos adicionales que, por ejemplo, hemos escuchado los clavos, pues las grapas, que son elementos de titanio. Es un material que es muy compatible con el cuerpo y que es uno de los más, o los que evitan netamente una complicación posterior y que no se desfragmenta, no se deshace por muchísimo tiempo. Por eso es que, por ejemplo, los implantes que tenemos óseos o los implantes, por ejemplo, también en los dientes, también se colocan implantes. Estos son de un material que se llama titanio, ¿ya? Que es un material sumamente fuerte y que no se desfragmenta, no causa ninguna reacción al cuerpo, no emite absolutamente nada. Entonces, eso sí se puede colocar, y mejor dicho, es el único material que puede ser implantado, tal cual, como valga la redundancia, implantes dentro del cuerpo, sin titanio. Entonces, hablamos que sí puede provocar un dolor intenso. Nosotros vamos a, lógicamente, ayudar en los primeros auxilios a inmovilizar para que reciba posteriormente ese tratamiento adecuado de inmovilización con yeso, entablillado, pues cirugía, lo que fuere. Ahora vamos a ver los tipos de fractura, ¿ya? Existen distintas formas de clasificar las roturas de los huesos y dependiendo del tipo de daño se clasifica de la siguiente manera. Aquí quiero que antecederme un poquito en los tipos de fractura que vamos a ver. Si bien es cierto, estas fracturas o muchos de los tipos de fractura van a ustedes a decir, pero bueno, si esta es una fractura cerrada, por ejemplo, que vamos a ver al final, ¿por qué me dice que aquí esta fractura es, por ejemplo, no sé, pues una de las internas? Si también puede ser una fractura cerrada, claro. Vamos ustedes para que me entiendan, van a ver dos tipos de fractura o dos grupos de fractura, las abiertas y las cerradas, ¿ya? Entonces, ahora sí lo vamos a definir claramente. Para que me entiendan y hacer este preámbulo, las fracturas abiertas son aquellas en las cuales el hueso sale fuera del tejido de piel y de músculo y demás. O sea, las que nosotros vemos del hueso ya expuesto, fractura abierta. Y las cerradas van a ser todas esas que vamos ahorita a ver, porque están las fracturas internas dentro del músculo, dentro de la piel y que se generan internamente, ¿no? Son como con dos elementos o como dos conjuntos. Las abiertas y las cerradas, ¿sí? Las abiertas, recuerden, las que permiten el hueso es que salga justamente fuera del tejido de la piel, fuera de los tejidos, y vamos nosotros a ver el hueso expuesto. Son las fracturas abiertas y las cerradas las que están internamente. Se fracturó, se viró, ustedes vamos a ver inclusive una deformación aquí, por ejemplo, cuando se fractura en el brazo o el antebrazo, vamos a ver una deformación aquí, es la fractura segura. ¿Ya? Sin embargo, pertenecen a las fracturas cerradas, digámoslo como tal. A ver, vamos a ver fractura completa. El hueso se rompe en dos partes. Si ven, pues aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, se rompe en dos partes. Aquí sí puede ser categorizada como una abierta o una cerrada, porque puede partirse en dos partes y se queda dentro de la piel, o bueno, sí, dentro del brazo, digamos, hagamos el ejemplo como del brazo, se queda dentro, sin embargo, sigue perteneciendo a una fractura completa, como ven ustedes en la imagen. Pero si esta fractura completa es un poco más agravada, y sale, se expone el hueso en la parte de fuera de la piel, igual pertenece ya a una fractura abierta, pero completa. ¿Sí ven? Entonces, por eso quería hacer un preámbulo para que puedan entender lo que vamos a ver al final. Recuerden que hay fracturas abiertas y cerradas, y dentro de estas se categorizan las que estamos viendo en este momento. Entonces, el hueso se rompe en dos partes, como vemos en esta radiografía, está el hueso partido. En este caso, el tratamiento, vamos a decir, adelantarles un poquito, no es solo la inmovilización, que no se mueve, etcétera. Aquí de ley tiene que ser colocado un clavo, son súper grandes los clavos, dependiendo del hueso que se haya fracturado. Creo que les había comentado cuál es el hueso más grande de nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe por ahí o recuerda cuál es el hueso más grande de nuestro cuerpo? Nadie. El fémur, profe. Correcto. Muchas Buenos gracias. días. El fémur es el hueso más grande de nuestro, o sea, más largo, ¿no? El más largo de nuestro cuerpo. Entonces, el fémur siempre dependerá muchísimo, inclusive cuando se hacen estudios en la anatomía de los bebés cuando se hace una ecografía, ¿no? Primero que nada se mide el fémur para ver, o sea, según eso, se mide el tamaño en el que está en este momento el bebé. Entonces se calcula directamente eso, ¿no? Por lo tanto, el hueso fémur es el más largo y grande del cuerpo.
Bien, volviendo al tema de fracturas. Cuando se fractura, por ejemplo, este caso, ven que es una fractura completa, se tiene que colocar igual como tratamiento definitivo, pues, ya no sería un clavo, sino sería una varilla, poco así de titanio súper grande. Entonces, esto es colocado como tratamiento y después, si es necesario, pues retiran esta varillita, digamos, para que el hueso tenga ya esa estructura normal, o puede quedarse esta persona ya con ese injerto de titanio tal cual. Hay otra, la fractura en tallo verde. El hueso se rompe, pero no se separa en dos partes. Es típica de los niños. Y aquí, ¿por qué digo en los niños? Porque normalmente los huesos de los niños es mucho más o menos osificado, es mucho más blando, más como que digamos con menos firmeza que un hueso adulto como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, se separa en dos partes, como ustedes pueden ver en la imagen, pero no se separa, digamos, ¿no? O sea, mejor dicho, se rompe, pero no se separa, no se aísla el uno del otro, como ustedes pueden ver tal cual en la imagen en este momento. Entonces, podemos ver esto muy comúnmente en los niños, que es sinónimo de que, claro, el hueso todavía está medio blando, se puede partir, pero no se separa como tal. Sí, es muy típica en los niños, como vemos en este momento. La fractura simple, el hueso se quiebra por una parte. Aquí vemos una fractura simple, por ejemplo, aquí estamos viendo en este caso una fractura de una tibia. Aquí estamos viendo una fractura me parece que es el radio, como ustedes pueden ver, porque aquí están las falanges de la mano, lógicamente. O puede ser que netamente sea, no, sí creo que es esto, netamente de la mano. Ya, entonces obviamente sí ustedes pueden ver, el hueso dice se quiebra por una parte. ¿Ven? Lógicamente no hay como que pérdida de continuidad directa, o sea, que como que se separan, sino básicamente se quiebra nada más, ¿no? Es una fractura simple. La fractura conminuta. El hueso se quiebra en más de una parte o se astilla. Aquí podemos ver esto justamente en la imagen, súper claro el ejemplo, ¿no? Es una fractura conminuta. Sigue perteneciendo a una fractura cerrada, como ustedes pueden ver, está dentro todavía de la piel como tal, pero dependiendo de la gravedad, si es que se astilla y si es que no inmovilizamos adecuadamente, sí puede exponerse este hueso en la parte de afuera y convertirse en una fractura abierta. Posterior tratamiento contra la infección, entonces es mucho más complicado, ¿no? Entonces, igual cirugía de hecho, así que fractura conminuta, básicamente el hueso lo vamos a ver quebrado en más de una parte. Normalmente se va a astillar, como pueden ver ustedes aquí. Ven, se astilla, se salen trozos. Eso es normalmente muy característico en golpes contundentes, cuando reciben un golpe fuerte directamente sobre un miembro, no, se astilla, se hace se hace pedazos tal cual. Y pasamos a la fractura abierta, como les decía, que ahora vamos a ver las fracturas abiertas y cerradas. En la fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel, tal cual lo que les decía, y obviamente es bastante explícito colocar así como que fotografía, pero lo vamos a ver de esta manera. Si ven, es mucho más ya fresco verlo. El hueso sobresale a través de la piel, es una fractura abierta. Normalmente ustedes pueden ver, aquí está una rotura de tibia y está expuesta. Si ven, entonces sale, lógicamente es fractura abierta. Y lógicamente habíamos dicho las fracturas cerradas, por más que si ustedes ven, si ven es una igual pérdida de continuidad, como que la fractura es bastante severa, requiere de hecho cirugía en este caso, pero está dentro de la piel como tal. Por lo tanto, será una fractura cerrada porque hay rotura, pero no sobresale el hueso por la piel. Aquí está el ejemplo súper claro, ¿ya? Entonces, si bien que hay estas grandes, bueno, dos grupos, entre abiertas y cerradas, pero dentro de estos existen estas clases que le habíamos dicho, ¿no? Vamos a una recapitulación. La fractura completa, si ven que se rompe en dos partes, puede ser, abierta o cerrada, tal cual como vimos ahorita el último ejemplo, también que vimos que era una fractura completa, pero está dentro del tejido, por lo tanto, dentro de la piel, fractura cerrada, completa. Fractura en tallo verde, muy común verlas en los niños, porque se parte, pero no se separa en dos partes. O sea, como que se frisa, digamos, solo por un lado, ¿ya? La fractura simple, el hueso se quiebra por una parte, tal cual vamos a ver, y esos, los especialistas van a ver
con mayor facilidad, porque ellos son quienes son los especialistas, ¿no? Y ven así, por ejemplo, no, si fractura. Cuando, por ejemplo, nosotros viendo un rayos X o una radiografía, no podríamos capaz de detectarlo, pero ellos, como ya saben, van a verlo directamente. La fractura conminuta, el hueso se quiebra o se astilla, se quiebra en más de una parte y es más complicada, ¿no? La abierta, exposición del hueso a través de la piel, y la cerrada, lógicamente, rotura, pero no sale el hueso por la piel. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud, algo con respecto a esta. Bien, entonces, hagamos este momento. Compartiendo nuevamente pantalla para verificar el tema de los tratamientos de primeros auxilios, lógicamente está, ¿no? Como les decía, mal podríamos nosotros hacer el tratamiento definitivo. Y ahora vamos a ver el paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, tratamiento emergente de fracturas en primeros auxilios, cuando nosotros llegamos a ver la emergencia, cuando estamos actuando ya como tal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, evitar movilizaciones de los miembros, el área que está afectada, como en este caso la fractura, ¿ya? Hacemos una exploración. Recuerden que una de las primeras clases yo les decía que tenemos que, bueno, después del ABC y todo el asunto, hacíamos la evaluación secundaria, y lo vamos a ver aquí, que es el tema de signos y síntomas, ¿no? Y en este caso nosotros también teníamos que palpar, no sé si ustedes recuerdan que yo les decía, palpar con nuestras manos absolutamente todo, ¿no? Vamos viendo directamente cuello, pues cabeza, pues verificamos igual el salido de líquido cefalorraquídeo por los oídos para evitar determinar que es una fractura de cráneo. Pues seguimos verificando, eventualmente fractura de maxilar. Nosotros eso lo vamos a determinar solo a través de, pues, ir tocando, ¿no? Directamente deformaciones. Si es que eventualmente nos vemos que aquí hay, por ejemplo, qué sé yo, la víctima está recostada, vemos que aquí está como que saliendo este huesito de aquí no sé, se me ocurre, digamos, esta parte del maxilar, tocamos del otro lado y si es que es muy similar, ya, perfecto, puede ser así, ¿no? Seguimos avanzando, igual cuello, etcétera. Entonces tenemos que hacer principalmente una evaluación. Ya, la primaria, que son los signos vitales, que habíamos visto lo más práctico y rápido desde el ABC. A, vías aéreas, recuerden bien. B, que es las siglas en inglés de breathing o respiración, o decíamos boca a boca. Y C es de circulation o circulación o corazón, latidos cardíacos, ¿ya? Y pasamos a la evaluación secundaria, donde iremos pues preguntando sensaciones de dolor, o vemos nosotros directamente hinchazón en algún lugar, deformidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que puede ser un tema de fractura netamente. Después les voy a explicar como un tema extra, cuando pueden ser fracturas y cuando no. Por ejemplo, cuando hay esguinces, cuando hay luxaciones que son o van muy de la mano con el tema de fracturas, ¿ya? Entonces, eso también mucho ojo. De hecho, en el tratamiento se dice que se tiene que tratar exactamente igual como si fuera una fractura, tal cual, ¿ya? El tratamiento posterior se determinará luego, lógico, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces. Valoramos los pulsos distales. A ver, aquí es el pulso radial o pedial o con la arteria del pedio, ¿no? Del hueso pedio que está directamente en nuestro pie. Para descartar la existencia de hemorragias internas, directamente con, decíamos que el pulso radial, que es aquí, en el radio, o el pedio, justamente, que es en nuestro pie. Ante una fractura abierta, lógico, ya sabemos, pues, fracturas abiertas, apósito estéril sobre la herida, cuando es una abierta. Lógicamente dependerá de la gravedad, de la circunstancia, del tipo de fractura abierta que nosotros tengamos. Alguna vez yo les decía, si vemos que el hueso está saliendo, pues alrededor de esto tenemos que colocar un apósito sin tratar de nosotros determinar la ubicación real del hueso. Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros? No sé, pues en tonto pensamiento, como se dice allí. Pues si vemos una fractura abierta, no vamos a regresar hace rato el hueso a su posición normal. Y así veamos una fractura que esté cerrada, pues no vamos a tratar de regresar el hueso a su nivel normal o reposicionar. Eso lo vamos a dejar tal cual e inmovilizar de los otros lados, ¿ya? Normalmente se tiene que colocar, como les decía, un apósito estéril. Un apósito es como un vendaje, un apósito tal cual que podamos colocar sobre esta herida para evitar, lógicamente, el tema de una infección posterior. Tapamos el accidentado
es para protección térmica porque un accidentado cuando tiene una fractura, como les decía, el cuerpo actúa de esta manera, de tratar de directamente, pues mandar el tema funcional, digamos, o prioritario a órganos como son el corazón, pues el cerebro, para estar ahí como que más cauteloso. En este caso, la herida también se va a perder un poquito de sangre si es que es abierta, perdón, en la fractura. Y en este caso tendríamos que lógicamente cubrir a la víctima. Normalmente la baja en este caso sí se da una hipotensión, que es una baja del ritmo cardíaco, produce automáticamente sensación de frío. Por lo tanto, tenemos que tener una protección térmica, abrigarle netamente, ¿no? Entonces recuerde que les decía lo que es una hipertensión, hipotensión. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Hiper es por arriba de los valores normales, hipo por abajo. Entonces, cuando hay una hipotensión, es que la presión sanguínea está por debajo, es muy leve, muy suave, por lo tanto va a comenzar a perderse, ¿no? Entonces, obviamente, tapamos, cubrimos para comenzar a generar esa sensación de calor en el accidentado o la víctima. Y, lógicamente, la evacuación lo más pronta posible, después de darse el tratamiento que les decíamos, manteniendo el control de las constantes vitales o de los signos vitales y vigilando el acondicionamiento de la fractura, que no se haya movido, que no se haya desplazado, que no esté moviéndose adicionalmente. Y vamos a ver después de una imagen que por lo general, que si yo tenemos una fractura del antebrazo, inmovilizamos el antebrazo, no es que lo dejamos allí, tenemos que de ley apegar a nuestro cuerpo, ya sea con una, pues, cabestrillo, que ustedes han visto que es esa como que esa venda que colocan por atrás del cuello para sujetar o sostener, o directamente sujetamos, si es que no tenemos eso, contra nuestro cuerpo para evitar que el brazo vaya de un lado a lado. ¿Sí? Entonces, por eso decía, evitar movilizaciones. Por más que inmovilicemos qué sé yo, el antebrazo, por ponerles un ejemplo, tenemos que sujetar contra el cuerpo para que vaya tampoco, o vaya también moviéndose directamente el antebrazo y produzca sensación de dolor y se puede agravar esta situación, ¿no? Entonces, inmovilización directa. Si no se mueve el hueso ni la articulación, conseguiremos, o sea, en caso de que lo hacemos bien, prevenir posibles lesiones en músculos, nervios y vasos sanguíneos, es lo que les decía. Sabemos que es una fractura, puede ser una fractura completa que esté justamente dividido el hueso, ¿no? Sin embargo, puede estar por dentro de la piel tal cual, es una fractura completa, pero si no inmovilizamos o inmovilizamos de la manera incorrecta, pues puede agravarse de acuerdo al movimiento de la víctima y puede romper pues, tejidos, vasos, causar hemorragias, etcétera, ¿no? Mucho ojo con esto. Evitar que la fractura cambie lógicamente de cerrada a abierta o de incompleta a completa. Ya sabíamos que la incompleta era la que, claro, se parte pero no se divide, ¿no? O sea, se triza, digamos. Y lógicamente la completa es cuando ya hay rompimiento total del hueso como tal. Y también reducimos el dolor significativamente al evitar que se esté moviendo el miembro que está fracturado. Evitamos el shock. Para inmovilizar lógicamente una fractura, primero que nada se deberá seguir las siguientes recomendaciones, que es lo que les decía. Tranquilizar en primera instancia al accidentado y explicar lo que vamos a hacer. Es la primera instancia que siempre les decía cuando nos acercamos a una víctima. Puedes tranquilizar, indicarle quiénes somos, hacerles entrar en confianza, pues indicarle nuestro procedimiento, de que conocemos de primeros auxilios. Sino yo como víctima también dijera, oigan, pues, ¿qué me va a tratar esta persona? ¿No? ¿Qué me va a hacer? Pues le digo, tranquilo, yo sé de medicina, yo sé de primeros auxilios, yo sé cómo tratar eso, me relajo, me quedo más tranquilo como víctima, ¿no? Entonces, quitar todo lo que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación. Ya habíamos dicho, relojes, anillos, por ahí correas, etcétera. Inmovilizar con material adicional, con objetos adicionales, como son las férulas, que pueden ser rígidas, o bien con aquellas que una vez colocada haga la misma función que el rígido. Por ejemplo, pañuelos triangulares que nos ayudan a sujetar súper bien, ¿no? Habían inclusive casos que nosotros inmovilizábamos, no sé si la noté por aquí, con revistas, por ejemplo. Si no tenemos nada más adicional para inmovilizar o periódicos, se les estira y se le hace así un doblez, como si fuera una regla, ¿no? Larga. Y justamente eso va a lograr, claro, no logramos mayor cosa, pero en algo vamos a ayudar si es que no disponemos de más, ¿no? O las revistas, típico, doblamos, se hace un rollo, les aplanamos y logramos esto que no se mueva tan fácilmente. Entonces,
Aquí también debemos procurar almohadillar las férulas que se improvisen. Almohadillar es hacerlas como que más suaves, para que no sea, por ejemplo, colocamos un tronco, una rama por allí, pues que no esté la rama tocando directamente la fractura, ¿no? O la piel en este caso sería. Lo que deberíamos obviamente es cubrirlo con algo que sea una camiseta. Le ponemos dentro de una camiseta y tapamos, ¿no? Cubrimos directamente eso. Entonces, si cubrimos eso o inmovilizamos directamente este tema, ¿no? O podemos acolchonar para que ustedes me puedan entender de mejor manera. Acolchonamos si es que el objeto que vamos a colocar en forma improvisada, pues puede dañar el tejido como tal. También inmovilizar una articulación por encima y por debajo del punto de fractura. ¿Ya? O sea, si tenemos aquí, movilizamos aquí arriba y abajo y sostenemos, ¿no? Los dos lados. Nunca reducir una fractura. ¿Qué es reducir? Es lo que les decía, tratar de que nosotros mismos reposicionemos el hueso, porque no tenemos idea en este momento de cómo esté la situación. No tenemos idea de cómo se desplaza el hueso, cómo posicionarlo nuevamente. Entonces, lo ideal sería no reducir una fractura, no poner el hueso en su sitio. Digamos, y eso les voy a explicar, digamos que, o sea, ese es un hueso, ¿no? Hagan cuenta que ese es un hueso, y el hueso se rompe de esta manera. Nosotros no vamos a colocar una férula en esta parte, sino tiene que ser de ahí aquí y acá. A ver, no sé si es que me entienden, ¿no? Vamos a hacerlo más legal. Ese es el hueso. Se fracturó, fractura completa y está en esta posición, ¿verdad? Digamos que este es el brazo, ya se fracturó. Nosotros no tenemos que colocar la férula, la tablilla, aquí arriba, porque al hacer presión y evitar que se mueva, lo que vamos a hacer es que el hueso se baje y nuevamente cause rompimiento de vasos, de músculo. Lo que es lógico es inmovilizar de este lado y de este lado. Ya si inmovilizamos así sin afectar el posicionamiento que tiene en este momento la fractura. No sé si me hice entender en este caso. Lo ideal sería, lógicamente, si está, vuelvo y repito, la fractura de esta manera, entablillar justamente de este lado y de este. Así aseguramos que obviamente se mantenga firme el hueso en la misma posición que quedó la fractura hasta el tratamiento definitivo o final, ¿sí? Entonces está así, inmovilizamos de este lado y de este lado, más no de este lado, porque al presionar haríamos esto y se está regresando ya netamente, estamos reduciendo la fractura o tratando de colocar el hueso en su sitio y eso no es posible hacerlo. Y lógicamente el traslado, como habíamos visto en el tema de primeros auxilios, traslado inmediato a un centro hospitalario, un centro de salud. Ante cualquier duda es preferible pedir consejo médico por teléfono, si es que rato no sé cómo actuar, ¿no? Entonces llamo al 911 y digo, tengo una fractura abierta del fémur, se me ocurre. Por favor, indíqueme qué tengo que hacer. Esa persona nos dirá, muy bien, hacia qué lado, por ejemplo, está abierta la fractura. Hacia el lado, digamos, derecho de la víctima, hacia el lado de arriba de la víctima. Todo eso lo tenemos que, él nos va a ir diciendo, ¿no? Entonces, la inmovilización se improvisa con lo que tengamos a mano, como les decía. O sea, tanto las férulas, que son la parte rígida, como el vendaje que vamos a utilizar para que no se muevan estas férulas. ¿Qué puede ser? Las correas, pues por ahí también camisetas, o rasgamos por ahí una prenda para hacer vendas. Entonces, todo vamos a utilizarlo, ¿no? Bastones, tablillas, revistas, aquí está justamente. Y se sujeta con vendas, cinturones, etcétera. Aquí vemos el caso gráfico de cómo inmovilizar y es lo que les decía precisamente. Ven ustedes, el brazo está en este momento fracturado. Justamente inmovilizamos el brazo y lo que es recomendable después es igual posicionar o asegurar también con nuestro cuerpo esta fractura o el brazo para que no esté también moviéndose de lado a lado, ¿no? Permítanme un segundito. Ya. Y también cuando aquí vemos lo que les decía, la utilización de un cabestrillo, que es cuando tenemos igual fractura, por ejemplo, del brazo, lógicamente vamos a utilizar un cabestrillo para inmovilizar y evitar que esté moviéndose prominentemente justamente esta lesión y que se agrave posteriormente, ¿no? Ahora lo que les decía, que tenemos que tener consideración y cuidado. No sé si ustedes por ahí han escuchado de los esguinces, de las luxaciones o el dislocamiento, o dislocación, como quieran llamarle, pero normalmente se lo dice esguince y luxación
como palabra técnica, ¿ya? El esguince básicamente es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, ¿sí? No es fractura como tal, pero tenemos que tratarla prácticamente igual en este mismo caso, porque obviamente por el dolor la víctima no va a poder moverse. Puede ser que eventualmente tenga una fractura parcial, digamos, del hueso y se va a tratar como un esguince, tal vez como una pequeña luxación y no sabemos, ¿no? Por lo tanto, tratar exactamente como si fuera una fractura. Es por ello que les puse también esto aquí para que ustedes puedan identificarlo. En primeros auxilios, no vamos a saber si es que es fractura real. Podemos decir, bueno, capaz que es un esguince, no sabemos si puede ser una fractura. Entonces, el esguince netamente como definición y para que lo entiendan, es un estiramiento o desgarro de los ligamentos. Típico, full común ver esto, por ejemplo, en el esguince de tobillo, ¿ya? Las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones, la ubicación más común es un esguince en el tobillo típico. O sea, vemos que, por ejemplo, digamos, este es el pie y esta es la pierna, ¿no? Normalmente nos viramos. Entonces, este es el estiramiento que se produce, se llama el esguince. Aquí está el ejemplo. Vean cuando hay como que justamente una rotura de los ligamentos, puede ser rotura de ligamentos o puede ser un estiramiento también de los ligamentos que produce este esguince. Ya que vemos el posterior estado que se va a ver reflejado, ¿no? Típico. Vemos con un hematoma, justamente aquí es el amoratamiento de la piel, causado precisamente por esta rotura de vasos interna, o puede ser estiramiento también de los ligamentos. Si vemos justamente este color, ya es rotura de vasos interna, pero fijos, justamente por lo que se rompió, ¿no? Entonces, obviamente, rotura de vasos, posterior amoratamiento o hematoma directamente en la piel, esguince. Tratamiento exactamente el mismo de la fractura, hasta llegar a un sitio donde les digan si es esguince, vamos. Y este es el tratamiento como tratamiento para el dolor, inmovilización, cuidado, apósitos fríos y calientes, etc., ¿no? Eso es un tratamiento de un esguince muy común. Pero en el tema de una luxación, ya es una separación de dos huesos en el lugar donde se articulan, ¿no? En una articulación. O sea, no es una fractura como tal, pero sí es una separación de los dos huesos, por ejemplo, qué sé yo, puede ser aquí en la clavícula junto con el brazo, ¿no? Entonces, obviamente se sale y se coloca así. Esa es una luxación. Una articulación es el lugar en donde los huesos se conectan, lógicamente, lo que permite el movimiento. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Ustedes saben que, por ejemplo, pues el codo, pues el hombro normalmente tienen ustedes han visto, por ejemplo, justo en los extremos de los huesitos, vemos una posición como cóncavo y el convexo, ¿no? Que hace justamente esta posición para poder rotar el hueso, ¿sí? Obviamente se ayuda de más articulaciones y demás, ¿no? Pero es lo que justamente permite el movimiento de los huesos. Justamente en estas articulaciones, si es que se separan, eso se llama luxación, pero no es una fractura, ven, es una luxación, es la separación de las dos articulaciones, de los dos huesos, en el lugar de la articulación como tal. Se separa y se ubica en otro lugar. Entonces aquí está, vamos a verlo muy comúnmente, verlo así, de esta manera. Ven, esta es la luxación. Ven que es el hueso aquí delante del brazo y se separa justamente en el hombro de la clavícula. Ven que se separa justamente y vamos a verlo así súper claro de esta manera. Ya sabemos que es una luxación. Ya no va a ser o sea, podemos a ciencia cierta decir que es una luxación, pero podemos también tratarlo directamente como fractura de clavícula, porque no vamos a tener en ese momento a mano un rayos X como para determinarlo, ¿no? Entonces, mismo tratamiento exactamente que una fractura tanto en esguinces como en luxaciones. Ojo, hasta llegar a un centro médico. Ahora, aquí está en esguince, inmovilizar la zona afectada, aplicar frío, protegiendo la piel con un capo, porque decíamos que recuerden que el hielo también quema, y traslado a un centro médico, y aquí dice, directamente inmovilizar la zona afectada. Mismo tratamiento de las fracturas, ven, luxación, inmovilizar la zona afectada. Aplicar frío y no colocar el hueso en su sitio, traslado a un centro médico, mismo tratamiento de la fractura. Fractura, llamar bueno, en este caso 112, lo que antes era aquí de los bomberos, o creo que sigue siendo, pero normalmente sabemos que es 911.
Evaluamos signos vitales, que esté estable la víctima, que esté permeable, vías aéreas, etcétera. Y vamos a colocar mantas para mantener el calor, lógicamente, ¿no? No tratar de colocar el hueso en su sitio. Si es una fractura abierta, aplicar los apósitos, como habíamos dicho. Abrigar al paciente y esperar a que llegue la asistencia médica o trasladar para la asistencia médica, ¿sí? Cuando son fracturas de cráneo o de columna, ya habíamos dicho, inmovilización inmediata, traslado al centro médico y evaluar, mantener evaluados los signos vitales, ¿no? Y el entablillado, como ustedes pueden ver aquí, nos puede servir absolutamente todo, como revistas, maderas, pues por ahí un paraguas, correas, vemos que está hasta creo que una funda para hacer como venda. Todo eso nos puede servir. El tema está en la improvisación, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en esta parte, primera parte justamente de lo que hemos tratado, es, recuerden, para la actuación llegamos al sitio de emergencia, verificación del entorno, triaje, recuerden bien, que es evaluar rápidamente cuáles son las posibles víctimas en riesgo de muerte, las que tengan una situación seria pero no son de vida o muerte, las que son fácilmente controlables, y vamos ahí, ¿no? Vamos con las víctimas. ABC directamente de las víctimas, como vemos aquí en la primera parte izquierda, ABC de las víctimas, si es que hay hemorragia, como habíamos visto, cómo tratarlos, si es que es una hemorragia grave, aplicación de torniquete, apósito, en quemaduras graves, directamente ya habíamos visto cómo hacerlo, no tocar ni frotarlas, únicamente limpiar, agua, apósito estéril, cubrir y llevar a un centro de emergencia. Y en las fracturas, inmovilización, ¿no? Justamente con la tabla, cartón enrollado, aseguramos con camisetas, vendas, fundas, correas, todo lo que podemos ver, ¿sí? Entonces, esto básicamente es en la primera etapa de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Dudas, inquietudes, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no les haya quedado claro? Eventualmente por ahí quieren reforzar. Bien, entonces, si no hay mayor duda, de esta manera se termina esta clase justamente de seguridad turística. Recuerden que desde la próxima clase comenzamos a ver un poquito temas ya más complejos, ya más de estudio, más de práctica, aparte de lo que habíamos dicho del tema de movilización de víctimas y pacientes, que también conlleva su práctica, ¿no? En este caso ya vamos a tratar maniobra de Heimlich, RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, etc. Así que muchísimas gracias por su atención, pues les espero el día de mañana a la misma hora, recuerden 8 de la mañana nos insertamos ya como tal en la reunión y 8:05, como es usual, comenzamos ya las clases. Así que muchas gracias. Por favor, igual irán tomando nota de todo esto porque vamos a hacer una retroalimentación final y lógicamente una evaluación que lo vamos a determinar. ¿Ya? Listo, que tengan un excelente día, pues nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Que tengan un buen día, chicos y chicas. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.